Bueno, entonces, para empezar, vamos a empezar por lo más clásico y tradicional que tiene la enseñanza de anatomía, que es el canon de 8 cabezas. Pero ¿por qué lo vamos a ver? Principalmente el canon, seguramente ya vieron este tema otras veces. El canon de 8 cabezas no es que no es que las personas son así, sino que canon significa medida, es una especie de regla, por decirlo de alguna manera, ideal, que una vez incorporado y que podemos percibir estas medidas de una forma intuitiva, casi sin pensar, por ejemplo, no sé, hacemos un dibujo y vemos que hay una mano chica y automáticamente, bueno, saber que hay una mano chica también tiene que ver con que la mano cumple cierta medida. Es una forma de ir midiendo, de ir teniendo un registro de las proporciones de la figura humana que no siempre se van a cumplir en los modelos, digamos en los modelos vivos, pero que sí nos va a ayudar a poder percibir las diferencias con el modelo. O sea, si yo sé que el canon de 8 cabezas tiene tal y tal medida, cuando veamos a un modelo, seguramente vamos a percibir de que esas medidas no se cumplen. No es que la persona es deforme, sino que precisamente estamos viendo una diferencia con nuestro eje de medición. Y eso es importante tenerlo en cuenta para poder organizarnos a la hora de la construcción de la figura humana. Entonces, para empezar, vamos a tener siempre, voy a dibujar con un color clarito. Para empezar, siempre vamos a tener una línea transversal que va a ir de la cabeza a los pies. Esa medida, este eje, lo vamos a cortar a la mitad. A ver, pueden medir con la mano, que es lo que yo suelo hacer a veces para corroborar. Cortamos a la mitad. ¿Esto lo saben? ¿Saben de memoria esto ya? Sí. Perfecto. Sí, más o menos. Sí, pero como que en algún momento lo modifiqué en un toque. Está bien, sí, seguramente te fuiste a las 7:30 o a las 7. ¿Qué? No es como que el anime te hace ir para arriba. Depende cuál, porque de hecho hay muchos que son de 7 cabezas, muchos, depende del estilo de anime, a menos que sean los de piernas largas. El pecado, pero sí. Sí. Bueno, tenemos, digamos, la primera división, o sea, tenemos la mitad, ¿no? Entonces serían la mitad de la mitad, que serían 2 octavos, perdón. Y acá tenemos 1 de 8, que es la cabeza. Bien, vamos a establecer que la mitad de nuestro canon es la base de la cadera. Voy a cambiar de lápiz, pues está bastante, para escribir no está bueno. Y vamos a tener que el ancho de la cabeza es igual a 2/3 del alto de la cabeza, ¿no? Entonces dividimos con otro color.
este sector. ¿Vos, Jan, esto ya lo conocés? Sí, sí, lo he visto, pero igual no lo tengo tan de memoria. O sea, lo he estado practicando también. Perfecto. Ese vendría a ser el de 8 cabezas, ¿no? Sí. Ah. ¿Y cómo sacas ese ancho? No te... 2/3 el alto, o sea, una cabeza dividido por 3. Entonces, 2/3 es igual al ancho. Se llama, que se va a repetir en el canon, se va a repetir mucho, se llama la regla de 2 en 3. Ahora vamos a ir viendo. Bien. Sacando un poco más, un poquito hacia abajo, vamos a tener la zona del cuello, que por lo general suelen decir que es la distancia entre la nariz y la pera. Vamos a tener las clavículas. Y vamos a tener que, como mínimo, el ancho del tronco, acá empieza el tronco, el ancho del tronco es igual a 2 anchos de cabeza. Anchos, a veces iba a poner anchos. Bien. Y entonces, vamos a deducir que la cadera son 2 anchos de cabeza. Ahora, ¿por qué el mínimo? Porque en las personas que hacen deporte, o que hacen fisicoculturismo, o que tienen espaldas anchas, por lo general, a veces no hace falta hacer deporte para tener eso, puede ser que no sea el ancho de la cabeza, sino que sea 2 altos de cabeza. Ahí. Ahora, esto no quiere decir que se va a ensanchar la cadera, sino que va a ser una espalda grande. Entonces voy a tener... La cadera siempre se va a mantener en esta misma... digamos, en este mismo tamaño. Bueno, después vamos a tener el tema de las piernas. A la mitad vamos a cortar. Y las rodillas entran... las rodillas... Acá van las rodillas... que son iguales al ancho de la frente. Y esto se suele cumplir siempre. Si miden su rodilla y la llevan esa medida a su frente, van a ver que tiene la medida. ¿Y dónde va? Bueno, siempre, yo lo que siempre estaba acostumbrado era hacerla a la mitad, pero no, es arriba va la rodilla. De hecho, y es una bola bastante grande. Un poco más chica. No, estaba bien como la estaba haciendo antes. Ahí va. Bien, 1/4 de la última parte de esta división van a ir los pies. Bien, vamos a hacer una capa nueva. Bueno, acá empieza la parte que más me gusta. Arriba de la base de la cadera vamos a tener el ombligo. En la siguiente división lo que vamos a tener es la base, digamos, la base de los pectorales. ¿Y dónde termina el esternón? Entonces, en este sector vamos a tener lo que sería las clavículas y la primera costilla.
que es donde se va a poner el cuello y donde va a estar la séptima vértebra, que es la vértebra que, digamos, donde comienzan las vértebras cervicales, que son las del cuello, y hacia abajo empiezan las vértebras del tórax, de las costillas. Entonces, lo que vamos a tener es un anillo que va a ser igual de grande que el cuello, que va a ir hacia arriba. Bien, entonces, desde acá, lo que vamos a tener es el famoso huevo, que esto es lo interesante. En el caso de, si tomamos este ancho, digamos el ancho mínimo del tronco, va a ser así. Pero ¿qué pasa? Con el ejercicio básicamente esto se ensancha. O sea que puede variar según lo que elijamos. Va a llegar, y este huevo va a llegar hasta el ombligo. Bien. Entre este punto y este punto va a estar el esternón. El esternón tiene forma de corbata, con el nudo, y tiene esta forma. Hasta acá llegaría el esternón, y este sector, digamos la puntita de la corbata, es lo que se denomina la apófisis del esternón, que si miran pinturas clásicas y eso, siempre se lo marca con un brillo. O sea, como que en este sector sobresale. Entonces vamos a tener esto que es así. Esto que se ensancha hacia acá. Y la apófisis acá afuera. Bien, desde este sector vamos a tener las costillas, o sea, van a salir las costillas. Acuérdense que el esternón es cartílago, por eso con el paso del tiempo el cartílago se disuelve y lo que quedan son las costillas como sueltas. Por eso se dibujan, no sé si vieron o si se acuerdan, cuando se dibujan esqueletos en el desierto y eso se los dibuja sin el esternón, pero es por eso mismo, porque se disuelve, digamos. Claro, que muchas veces yo me acuerdo que hacían caricaturas, en las caricaturas donde estaban en el desierto y se dibujan animales muertos, ¿no? Y se ven los esqueletos. Y muchas veces se ven como se dibujan las costillas saliendo digamos, de la columna vertebral y quedan en punta, como abiertas. Eso es porque en realidad van hacia el esternón, pero como el esternón es cartílago, el cartílago se desintegra y entonces quedan sueltas las costillas. Bueno, para esto voy a usar la simetría, así lo hago más rápido. Bueno, entonces de acá van a salir las costillas, que suelen estar un poco más arriba del ombligo. De acá bajan y por detrás tienen una curvatura que no es tan pronunciada como las costillas de la parte de enfrente, de frontal. Algo importante, en el caso de esto que voy a decir es una especie de estandarización, no se cumple siempre. Pero en el caso de la caja torácica de los hombres, las costillas suelen ser cóncavos, o sea, suelen tener esta forma. Y en el caso de las mujeres, suelen ser convexas, o sea, las costillas están de esta forma. Bien. Entonces, vamos a tener
que si esta es digamos, la distancia con el ombligo, en la cadera va a ser mucho mayor. Esto lo vamos a dibujar como una caja. La caja va hacia atrás y por detrás sí pasa justo a la altura del ombligo. Vamos a cortarlo así. La cadera. ¿Eh? Es como lo que más miedo me da del cuerpo humano. Es una de las formas más complicadas de dibujar, pero ahora, por ejemplo, las vamos a plantear como si fueran una caja, pero también puede ser como un baldecito aplastado. Y lo vamos a cortar acá. Bien, en este sector vamos a tener, va a salir el fémur. Esto es lo que se denomina el trocánter, ¿sí? El fémur en realidad sale obviamente desde la cadera, en esta dirección. Se hace como, digamos, dobla. Acá se hace el trocánter. Vamos a escribirlo. Y va a tomar, no es que va a ir hacia abajo, como no sé, yo por ejemplo cuando dibujo personajes de caricatura, ¿no? Los ejes de las piernas pueden ir así. Ahora lo que vamos a hacer es que en vez de que sean verticales, el fémur va a tener una dirección inclinada hasta que llega a la rodilla. En la rodilla vamos a hacer la rótula, ¿no? Y en la rótula, digamos, en la rodilla esto se endereza, ¿sí? O sea, la articulación no es que sigue esta dirección, sino que se endereza, se hace horizontal. Y acá vamos a tener la tibia. La tibia lo que vamos a marcar, o sea, no hace falta que hagan todo el hueso, yo lo acabo de marcar como para que se entienda por dónde viene la cosa. En la tibia lo que vamos a marcar es el filo, que va a ser curvo, y y este hueso se va a convertir en los tobillos, en el tobillo interno. Pero en realidad ahora vamos a armar a este sector, vamos a juntarlo con el peroné, que es el hueso que sale de atrás. Vamos a hacer que sea todo una misma cosa. A nivel estructural, fíjense esta inclinación que tiene. Vamos a correr otro color. Y de ahí van a salir los pies. Bien. Bueno, después voy a bajar un poco la opacidad de esto también. Fíjense esto que quedó con una canaleta. Sobre este sector se van a apoyar las clavículas. Y las clavículas van a tener la forma de un manubrio de bicicleta. O sea, vamos a tener, visto de arriba, la clavícula hace esto. Acá se va a unir se va a hacer un plato, como un platito, que es parte de la cresta escapular, de la escápula, que se llama acromión. Y está unida a la clavícula por unos ligamentos.
Eso quiere decir que, digamos, esta unión va a estar articulada, o sea, va a tener una movilidad como para poder movernos. Yo hago esta aclaración porque cuando yo estaba estudiando anatomía no entendía y no me entraba en la cabeza cómo era que esta unión se pudiera mover. Y la verdad es que, por ejemplo, el acromion es así, la clavícula es un poquito más ancha, están unidos por ligamentos y tienen cierta flexibilidad. Es muy poquita la flexibilidad que tiene, pero la suficiente como para permitir los movimientos del brazo. Entonces, vamos a tener bien. Desde la estructura, lo que yo suelo hacer es sacar los ejes, digamos, desde la parte externa de lo que sería el brazo. Yo primero muestro esto y después les voy a mostrar que también sería parte de la clase de hoy, que sería el tema de líneas de ritmo, un poco de gesto, ¿no? De líneas gestuales, como para abordar la pose de la figura humana. Y ahora vamos a ver un par de cosas que nos permite saber esto que estoy haciendo. Entonces, yo esto lo saco hacia afuera. Y acá está de nuevo la regla de 2 en 3. Es que el antebrazo es igual a 2/3 del brazo. Y la mano abierta es igual a 2/3 del antebrazo. Y el dedo anular no, empieza a la mitad de la mano, pero es media mano, después se les cuento. También las falanges cumplen la regla de los 2/3 también. Bueno, entonces podemos sacar desde acá el brazo, llevarlo hasta el codo. El codo son 2/3, entonces esto lo dividimos en 3. Esto lo vamos a marcar acá. Y la mano abierta son 2/3. Ahí más o menos. Del brazo, del antebrazo. Bien. A la mitad están los nudillos. A la mitad de la mano. Sí, a la mitad. Bien. Bueno, desde luego me queda un poquito ancho, me parece. Sí. Es un poco más angosto ahí. Bueno, por ende, como lo hice muy ancho, me parece, a ver. Sí. Como lo hice muy ancho, me quedó muy ancho esta costilla. Aclaro por las dudas, el cuello es un cilindro. Por detrás hay un arco que pasa, ¿no? Que podría venir, que viene en realidad no es un arco, ¿sí? Pero lo interpretamos ahora como un arco que viene desde la séptima vértebra, que es el trapecio. Bueno, y acá se van a venir los esternocleidomastoideos, que eso lo vamos a ver después.
Bien. A la altura del esternón van a salir los pectorales que se van a unir, o sea que van a ir hacia el húmero. Digamos, el origen del músculo va a estar en el esternón y se va a insertar en el húmero. La forma que vamos a ubicar para el pectoral es fina, o sea, es fina hacia adelante, y en la medida que recorre la caja torácica, la base se ensancha, o sea, esto va a ser así. Acá estaría, ¿no? Las clavículas, acá sale el hombro. Bien. ¿Quieren tomar apunte? ¿O están tomando apunte? Sí. Bueno, así como sacamos de acá, se me fue un poquito el pectoral. Ahí. Así como este dibujo que yo hice marca, si nos fijamos acá, podemos marcar un triángulo que es el hueco deltopectoral, que se marca bastante, menos cuando los físico-culturistas se marca menos, pero está ahí siempre presente ese agujerito que tenemos. Acá abajo, dato curioso, en realidad aparece un hueso que sale desde ¿cómo se llama? Del omóplato, que es la hipófisis coracoide, se llama. Si ustedes recorren, por ejemplo, ¿no? Buscan ese agujerito, o sea, recorren la curvatura del esternón, de la caja torácica, ¿no? Van a ver que en un momento se hace el huequito. Y si aprietan, van a encontrarse con un hueso abajo de la clavícula. Justo en este sector. ¿Lo ubican? ¿Dónde está el triángulo que comentas? Sí. Bueno, si hacen fuerza van a encontrar un huesito, una pertuberancia que sale hacia afuera. Yeah. ¿Lo encuentran? No, pero bueno. Bueno, es un huesito que se llama hipófisis coracoide, que tiene el tamaño de un dedo, que viene desde atrás hacia adelante. Nada, no sirve, o sea, sirve para... ahí se enganchan algunos músculos, pero bueno, pero ahora no nos viene el caso. Bien. Entonces, desde este sector, ¿no? Si tomamos en cuenta esto, digamos, acá, hasta acá, ¿no? De la clavícula, se va a unir el músculo del deltoides, que es el del hombro. Entonces, todo este sector y todo este sector va a estar el deltoides. ¿Hasta dónde llega? Hasta la altura del pectoral. Esto voy a recorrerlo acá. Ahí está. Bien. Bueno, después los músculos de los brazos ya los vamos a ver. Y después vamos a tener que en este sector van a estar los abdominales, que en realidad los abdominales se insertan por debajo en las costillas, por debajo del pectoral, y bajan hacia lo que sería la zona del pubis
y la cresta ilíaca, que es esto. ¿Sí? Este sector es la cresta ilíaca. Y el pubis es esto. Entonces son 2 tiras musculares, son 4 pares. Vamos a tener la primera división que va a ser en el ombligo. Después vamos a tener otra división más arriba. Otra que es la última que se ve. Por eso muchas veces se dibujan 3 y no 4. Y arriba de, digamos, de... A ver. Ahí está. Y arriba de las... ¿Cómo se llama? Las costillas van a estar el último par que casi no se ve. Algo curioso es que no siempre pasa. Esto tiene que ver mucho con la anatomía de cada persona. Pero generalmente la división empieza a inclinarse. O sea, vamos a tener la del ombligo, que es horizontal, y después empieza a tomar una inclinación cada vez mayor. No se da siempre, o sea, no es que es una ley, ¿sí? Pero suele ser bastante, suele ver bastante. Después vamos a tener que la parte inferior, este es un solo músculo, y la parte inferior mira hacia abajo y la parte superior mira hacia arriba. Hay algo que se suele ver mucho en historietas, en dibujos y eso, es que se suele mostrar ¿no? Por ejemplo, ahí están los pectorales. Esto es lo que se suele mostrar. Mucho en cómic de héroes y eso. Y hago esta salvedad porque la verdad que está en el... lo hemos visto tanto que está en el inconsciente de cómo debe ser. Acá lo que sucede, ¿sí? No sé si lo tienen registrado esto. Sí. Bueno. En realidad, ¿qué es lo que sucede y por qué se suele marcar así en realidad? Las costillas van a salir de acá, o sea que en realidad es esto, sí. Pero en este sector va a estar el diafragma. Y muchas veces lo que se solía hacer en las películas de épicas de héroes de los 40, 50, donde el requerimiento de tener un físico marcado no era necesario, era que los hombres inflaban esta zona. O sea, lo que se hacía es inflar, ensanchar el diafragma, ¿sí? Entonces se eleva esto y da la sensación de mayor musculatura. Entonces, lo que se suele ver es, y lo que suele pasar, pero de una forma muy leve, es que este primer par de abdominales mira hacia arriba. Lo voy a hacer más clarito así. Este primer par mira hacia arriba. El par que le sigue mira hacia abajo. O sea, esto hace así. El par que le sigue, que es el que va hacia el ombligo, mira hacia adelante. Vamos a hacerlo de costado. Acá estaría el ombligo. Y después tenemos el último par de abdominales que hace esto. Entonces acá estaría el pectoral. Esto es re común verlo. Así en los dibujos y eso. O sea, esto vendría por acá. Sí, como tipo en los dibujitos de superhéroes. Sí. Animados. Sí. Lo que pasa es que se tomó como un canon. O sea, como... es casi... veo que se repite, que se toma como que las costillas empiezan ahí. Y no es así. Tiene que ver con toda una estilización de la figura humana. Que es interesante, ¿no? Nunca me lo había puesto a pensar, pero
pero tiene que ver con eso. Masculino, ¿no? Bueno, después lo que vamos a tener en esta zona, hasta las crestas ilíacas de la cadera, son los oblicuos. Que vamos a dibujarlo con otro tono. Ahí Todo está. se une a esos huesitos que tienen, ¿no? De ahí del... Sí, esta es la cadera. Es así. Está bien la pregunta. ¿Por qué vamos a ver también esqueleto? Porque el esqueleto es lo que sostiene a los músculos. O sea, si vos tuvieras una persona sin esqueleto, los músculos serían como carne tirada en el piso. Entonces, la función de los músculos es dar equilibrio y unión a los huesos. Por ejemplo, tenemos el húmero, ¿sí? O sea, el brazo, que se conecta al antebrazo. De hecho, esto sería como un cuadrado y se une por el codo, así. Entonces, la manera que tenemos de, digamos, de contraer el brazo, o sea, el antebrazo, o sea, que haga este movimiento, es con el músculo del bíceps y el braquial, que lo que hacen, están insertados en el húmero, ¿sí? Y van a ir, o sea, y se van a insertar, o sea, se originan en el húmero y se van a insertar, insertar en el antebrazo. Entonces, cuando yo quiero cerrar el brazo, lo que va a pasar es que, para hacer este movimiento, es que el bíceps se va a contraer para poder traer hacia adentro, en este sentido, al antebrazo. En el caso, por ejemplo, de lo que son los músculos de los oblicuos, la fuerza que hacen es para mantener, digamos, erguido el tronco. O sea, lo que hacen es, mantener erguido el tronco, o sea, mantenerlo derecho, ¿sí? Incluso si vos te querés hacer, no sé, te doblás la caja torácica hacia un lado, lo que está haciendo fuerza para que vaya hacia ahí, por ejemplo, si yo quiero girar esto, ¿no? Para allá, acá está la cadera, y yo quiero que mi caja torácica se incline. Entonces lo que va a suceder es que los oblicuos se van a contraer, los del otro lado se van a relajar, entonces me da la posibilidad de hacer este movimiento. Obviamente, si no tuviera los músculos, caerían para cualquier lado, ¿sí? Esto caería para cualquier lado. ¿Se entendió? Sí, claro. Mismo con los abdominales. Los abdominales, ¿cuál es el ejercicio de hacer abdominales? Precisamente usarlos, o sea, hacer que la caja torácica vaya hacia adelante, o sea, haga una inclinación. Vamos a hacer a alguien haciendo lo que a mí me falta hacer, que son abdominales, ¿no? Entonces, estoy acostado en el piso. Yo tengo que hacer que esto haga así. La única manera que voy a contar es con estos músculos, que son los abdominales, que van a... no sé cuál es el origen de los abdominales, o sea, bueno, no importa. Que van a estar conectados desde las costillas hasta la cresta ilíaca y parte del pubis, y al contraerse, por eso es que nos duele también,
generan el movimiento. ¿Sí? Y con los espinales pasa lo mismo. O sea, si yo quiero, estoy boca abajo. Los espinales son los de atrás, ¿no? Sí, son el... Si vemos la caja torácica, ¿no? Acá vamos a tener unos tubitos que se agrandan acá. Estos son los espinales. Entonces es lo mismo. O sea, tengo la cadera acá, acá tengo la cabeza. Bueno, si quiero levantar esta parte del cuerpo, también necesito algo que se contraiga y que traiga hacia atrás mi torso. ¿Mm? Entonces, bien. Bueno, y por último, las partes de las piernas. Bueno, algo importante. Las crestas suelen ser como un límite divisor, en donde no hay músculo que se inserte en el filo, en el borde. Ahora les voy a... Ahí ya aclaro cómo es esto. La cresta ilíaca suele ser este sector de la cadera. Esto va hacia el pubis, ¿no? Entonces, los músculos, como por ejemplo los oblicuos, se van a insertar en el borde de la cresta, pero este sector va a quedar libre. Después vamos a tener digamos, los tres glúteos, que sería el menor, el mediano y el mayor, que se van a insertar por debajo de la cresta. Pero la cresta siempre va a quedar libre, o sea, nos va a quedar ahí como un cosito ahí. Un espacio libre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque van a ver, por ejemplo, en la escápula, que va a pasar lo mismo con algunos músculos. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, por último vamos a tener la estructura de las piernas, que las vamos a dibujar con un cilindro. Ahora esto lo voy a sintetizar un poquito más para que lo pongamos en práctica. Que lo vamos a dibujar con un cilindro, que fíjense que el cilindro sale del borde del trocánter y va a rodear la parte de la rodilla. ¿Por qué es así y no, por ejemplo, así, ¿no? Que sería más fácil. Bueno, porque en realidad lo que vamos a seguir desde un criterio estructural es cómo vienen los huesos y cómo están dispuestos los músculos. Entonces, acá van a ir los bíceps femorales y los cuádriceps femorales. A esto se le va a sumar los abductores, que son estos músculos, como cilindro también, que van a hacer el movimiento de abducción, que van a salir casi del centro de la cadera. No del centro de la cadera, sino casi. En realidad, 2 dedos de distancia van a tener. Bien, y por último los gemelos, que los vamos a disponer con esta forma. Acá me pasé un poquito. Y vamos a traerlos. Vamos a tener esta disposición. Estos tobillos son gigantes, ¿no? Los hice exagerados a propósito, pero son más chiquitos.
Bien. ¿Preguntas? Bueno. ¿Todo esto ya lo sabían? Sebastián, Sí. ¿cómo se simplificaría el tema de las piernas y la cadera? Ahora vamos con eso. Después te puedo pedir el dibujito porque... Sí, les voy a mandar. Va a estar subido el video a YouTube.